tema que vamos a revisar el día de hoy. La entrevista, como hemos venido viendo, hace parte de una de las técnicas y de los instrumentos más importantes a aplicar en el campo de la investigación, a diferencia de la encuesta. La entrevista pues es una técnica de investigación del enfoque cualitativo, ¿cierto? Porque pues tiene en este caso la posibilidad de permitirnos aproximarnos de una manera que no es masiva como la encuesta, pero que sí nos lleva a un nivel de profundidad mucho más grande que el de la encuesta. La entrevista nos permite identificar información mucho más a fondo, ahondar mucho más en lo que queremos aprender sobre nuestro objeto de estudio. Vamos a ver entonces que lo primero que vamos a tomar en consideración es que pues es una técnica del enfoque cualitativo, ¿cierto? Y que para ser desarrollada necesita el diseño de un instrumento que en este caso es el guión de la entrevista. Si ustedes buscan literatura, bibliografía acerca de este tema, van a encontrar que en otros libros, en otros documentos, este guión de entrevista también se conoce como la cédula de entrevista. En este caso para nuestro ejemplo es lo mismo. Bien, vamos a ver entonces que ese guión de entrevista se refiere a un esquema de preguntas. Funciona como la encuesta, pero tenemos una diferencia muy importante y es que el guión de la entrevista, vamos a traerlo acá, tiene una característica importante y es que está compuesto por un sistema de preguntas que es flexible. Entonces, en la encuesta las preguntas son estáticas, ustedes ya se dieron cuenta, siempre estamos haciendo las mismas preguntas en el mismo orden. En la encuesta tenemos la posibilidad de hacer un guión de preguntas flexibles. Entonces, el guión es más una guía de preguntas que una estructura, digamos que determinada o inmovible. Pero la entrevista tiene otra característica y es que su finalidad siempre va a ser cognitiva. ¿Eso qué quiere decir? Que con la entrevista siempre tenemos que revisar qué vacío de conocimiento existe en nuestro proyecto y procurar solucionarlo con esta técnica. A veces caemos en vicios que tienen que ver con que preguntamos lo que ya sabemos, ¿no? Una entrevista se recomienda realizar cuando el investigador ya ha avanzado un poco en su proyecto de investigación, ya tiene determinado un objeto de estudio, sabe cuáles son los posibles vacíos de conocimiento que tiene. Eh, por eso, pues es importante revisar cuál es el conocimiento que está faltando en mi proyecto y cómo puedo llenarlo en este caso con un instrumento como la entrevista. Otra característica importante que tenemos es que este es un instrumento que siempre es guiado por el investigador. Es un instrumento personal. A diferencia de la encuesta en donde nosotros podemos hacer un envío del instrumento a muchas personas que lo reciban y lo resuelvan, en la entrevista no funciona así. Requiere que el investigador o una persona asignada esté allí, porque en este caso lo que estamos haciendo nosotros es que estamos abordando a una persona en específico, ¿cierto? O sea, la entrevista está guiada y está dada para un personaje, o sea, hay alguien real al que le estamos hablando y está frente a nosotros. Eso nos hace llegar a pensar que es importante determinar un perfil del entrevistado, ¿cierto? Saber quién es esa persona antes de aplicar la entrevista. Entonces, yo tengo que saber quién es esta persona, qué ha estudiado, a qué se dedica, cuáles son sus creencias, cuáles son sus conocimientos. Podemos llegar a cometer errores si no lo sabemos, ¿cierto? Hacer preguntas que no sean prudentes, consultar sobre temas que esta persona no tiene por qué saber. Entonces es importante tener un perfil, hacer como lupa y revisar quién es esa persona antes de hacerle la entrevista. Por otra parte, es importante tener pues un esquema de preguntas que vamos a tenerlas acá, ¿cierto?
para revisar pues a qué nos estamos enfrentando con esta persona. Hacer las preguntas implican algo muy importante dentro de la entrevista y es, por un lado, que tenemos que tener un sistema de registro de la información, es decir, que la entrevista siempre requiere ya sea grabada, anotada, grabada en voz, etcétera, pero siempre es importante registrar las respuestas que nos da la persona a la cual estamos abordando, porque normalmente tenemos que volver a escuchar lo que nos respondió. O sea, analizar una entrevista implica a veces escucharla 5 o 10 veces para poder entender qué fue la información que nos aportó esta persona. En ese sentido es muy importante que el tema sobre el cual vamos a entrevistar esté previamente definido, ¿bien? Y que sobre todo lo tengamos muy claro, porque no se vale o no es bueno estar divagando o no saber específicamente qué le voy a preguntar a esa persona. Bien, sabiendo esto, vamos a revisar entonces que así como las investigaciones veíamos en clases pasadas tienen enfoques en la entrevista, también podemos tener ciertos enfoques. Entonces, antes de hacer la entrevista tenemos que devolvernos y revisar cuál es el enfoque del proyecto y a partir de eso determinar cuál será el enfoque de este ejercicio que voy a desarrollar. Vemos aquí los enfoques. En este caso tenemos que una entrevista puede tener un enfoque histórico, ¿cierto? Entonces cuando le pregunto a una persona por sucesos del pasado, cuando estoy buscando que me responda sucesos que ya ocurrieron, estoy tratando de reconstruir algún tipo de suceso, puede tener un enfoque psicológico, es decir, quiero ahondar en la percepción, lo que está sintiendo la persona. Puede ser una entrevista con un enfoque de historia de vida, si lo que me interesa es saber cómo ha sido la vida de la persona que estoy entrevistando y es eso lo que le aporta a mi proyecto. A veces hay personas que son bastante interesantes, sobre todo en investigación etnográfica, personas de ya cierta edad cuya vida nos aporta mucha información. Podemos tener investigaciones de representaciones sociales cuando analizamos algún tipo de fenómeno de la sociedad. Entonces, por ejemplo, entrevistar a un niño para consultarle acerca de eso, del bullying, ¿sí? Puede ser un ejemplo. Podemos tener grupos de discusión, es decir, la misma entrevista aplicada a varias personas al mismo tiempo o a varias personas por separado. Y tenemos esta que es la que estamos trabajando en este momento, que es la indagación técnica o la indagación a un experto que resuelve un problema o una ausencia de conocimiento a nuestro proyecto. Vamos a ver entonces que de acuerdo a eso, también así como en la encuesta teníamos unas partes, en la entrevista vamos a tener unas partes de la entrevista. Vamos a revisar la primera. Entonces, la entrevista siempre va a ser grabada, ¿no? Ya sea en voz o en video. Requiere que haya una guía o un investigador que esté orientando el proceso. Entonces esto puede ser videollamada, puede ser en vivo, puede ser eh, personalmente, ¿no? Lo primero que se debe hacer para comenzar una entrevista es realizar un saludo y una presentación del investigador o del entrevistador y de su proyecto de investigación, es decir, darle a conocer a la persona a la cual le vamos a hablar y contextualizarla del tema que estamos tratando. Lo siguiente es que en la entrevista también tenemos un consentimiento informado, ¿no? En este caso lo que pasa es que este consentimiento informado se va a realizar de manera oral, es decir, le vamos a explicar que la información que él nos provea será utilizada con fines académicos. Le podemos decir si esto va a ser publicado o no, porque a veces las entrevistas sí se publican, entonces esto requiere el consentimiento y el permiso de la persona y en algunos casos vamos a requerir que nos firme documentos, por ejemplo, de autorización de divulgación del material. Si lo que queremos hacer es, por ejemplo, publicar la entrevista y que sea parte de un producto del proyecto. Vamos a ver entonces que las entrevistas después incluyen un conjunto de preguntas.
Lo más recomendable, esto no es que sea, digamos que la última palabra, pero lo más recomendable es que el conjunto de preguntas se establezca de lo general a lo particular. Es decir, empezar preguntándole a la persona de manera general por datos amplios para después empezarnos a centrar en lo que queremos saber específicamente. Finalmente, tenemos una despedida y agradecimiento. Las entrevistas no se recomienda que sean demasiado largas, ¿no? En este caso, no podríamos calcularlo por número de preguntas porque no sabemos cómo nos va a contestar la persona. Eso ya va un poco también en la experticia del investigador. A veces sucede que con una pregunta la persona ya nos resolvió todo lo que le íbamos a preguntar. A veces sucede que tenemos que hacerle 10 preguntas y todavía no logramos que nos resuelva lo que queremos. Entonces es relativo, pero no se recomienda que una entrevista dure más de media hora, que ya es bastante tiempo. Lo recomendable son 15 minutos, más o menos, es lo más recomendable para una entrevista. Vamos a ver que de acuerdo a la libertad que el entrevistador le dé al entrevistado, vamos a tener diferentes tipos de entrevista. La primera que vamos a revisar es la entrevista estructurada. La entrevista estructurada funciona sobre todo cuando tenemos grupos de discusión, es decir, cuando queremos hacerle la misma entrevista a varias personas. Por ejemplo, yo quiero reconstruir algún suceso. Quiero saber acerca de la tragedia de Armero, por ejemplo, y quiero entrevistar a varias personas que fueron testigo de ese suceso. Lo más recomendable es hacer un conjunto de preguntas similares o iguales y formularlas en el mismo orden. ¿Por qué? Porque eso nos va a servir después para poder hacer un contraste de la información. Bien, después, si hacemos las mismas preguntas, después podremos contrastar la información y hacer paralelos o comparativos. La entrevista estructurada es casi como una encuesta dialogada, ¿no? Es la más rígida de todas las entrevistas porque las preguntas van en el mismo orden y siempre son las mismas preguntas o similares. Vamos a ver que tenemos otro tipo de entrevista, que es la entrevista semiestructurada. En este caso, la entrevista semiestructurada nos ofrece un repositorio de preguntas. Es decir, vamos a llegar a donde el entrevistado con un grupo de preguntas con el guión armado, pero nosotros como investigadores vamos a tener la posibilidad de cambiar el orden, de cambiar algunas preguntas, de incluir otras durante la entrevista. Esto depende mucho de la creatividad del investigador, ¿sí? De lo que esta persona es capaz de captar de la persona a la que está entrevistando. Entonces, lo que les decía, puede ser que yo llegue, le haga la primera pregunta a mi entrevistado y con la primera pregunta ya me resolvió todo lo que yo llevaba escrito. Entonces ahí es donde entra la creatividad del investigador para ver qué más información puedo obtener. Puede pasar también que yo le pregunte algo a mi entrevistador y me responda algo que yo no esperaba. Por ejemplo, incluya un tema que yo no sabía que él podía conocer y que es importante para mi proyecto. Entonces tengo que empezar a preguntarle sobre ese tema. Entonces yo lo que llevo es un conjunto de preguntas, pero puedo ordenarlas, puedo cambiarlas, puedo modificarlas en el transcurso de la información. De pronto él me dice algo y yo le digo, por favor, me puede ahondar un poco más en ese tema, de acuerdo a lo que dijo antes, tal cosa. Bien, entonces depende mucho de la creatividad y de la experticia que pueda llegar a tener el entrevistador. Creo que esta entrevista semiestructurada es la que se aplica más al ejercicio que estamos haciendo en este momento. Finalmente, vamos a tener otro tipo de entrevista que es la entrevista no estructurada. Esta entrevista no estructurada pues es la más libre que podríamos llegar a tener porque en este caso no vamos a tener un conjunto o un guión de preguntas, sino que lo que vamos a tener es solamente el tema el cual vamos a tratar.
Y esto lo vamos a realizar como un diálogo abierto. Entonces, esta entrevista es muy útil cuando lo que queremos saber son historias de vida de las personas, cuando lo que queremos saber son narración de sucesos, ¿sí? Entonces, sentarse con una persona, dejarla hablar, dejarla que cuente su historia, puede aportarle mucho a un proyecto de investigación. En este caso, no llevamos preguntas, sino lo que hacemos es que esta persona nos cuente su historia y la dejamos hablar, guiando nosotros obviamente el tema, pero obteniendo un relato más que una respuesta a preguntas. ¿Listo? De acuerdo a eso, entonces, esos serían nuestros tres tipos de entrevista que podemos desarrollar. Es importante diferenciar la que no estamos haciendo entrevista periodística, ¿cierto? Sino estamos haciendo entrevista de investigación. Por eso es tan importante capturar toda la información, grabarla, tener un orden, bien, e indagar solamente por lo que queremos saber, porque todas las respuestas que nos den las personas se van a convertir en unidades de análisis. Es decir, cada cosa que me responda el entrevistado, después yo debo entrar y analizarlo para poder sistematizar la información. Cada respuesta será una unidad de análisis. Por eso, para terminar, podemos decir que del buen planteamiento de las preguntas depende la calidad de las respuestas que podamos obtener. ¿Listo? Este sería entonces el tema de la clase de hoy y a partir de este tema vamos a desarrollar el ejercicio que les voy a comentar a continuación.